bien. Ya está con nosotros el doctor Fernando Reimers. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, doctor Reimers. Bienvenido a esta octava conferencia de directores del Perú. Muchísimas gracias, Susana. Es un gran gusto estar con ustedes. Muy bien, cuando usted quiera, podemos empezar entonces a que nos dé a conocer estas orientaciones, estas pautas para el retorno. Muchas gracias por esta invitación a compartir con ustedes algo del trabajo que he estado haciendo en los últimos 18 meses relacionado con el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en educación y sobre todo con cómo aprovechar esta circunstancia para tratar de construir un mejor sistema educativo. Me gustaría compartir con ustedes una lámina, a ver si lo puedo hacer. A ver si tengo aquí la lámina correcta. Creo que sí. ¿Pueden ustedes ver mi pantalla en este momento? Perfectamente, perfectamente. Muchísimas gracias. A ver. Eh, Somos una institución educativa sin ánimo de lucro que considera pero quisiera, ¿la están viendo en forma de proyección? una transformación. Sí. No, todavía no. Está en forma de presentación, no está en forma de proyección pantalla completa. Exacto, eso es lo que quería hacer. ¿Ustedes ven ahora mi pantalla? Vemos la pantalla, pero no en modo completo, Fernando. Uh-huh. Aquí abajo, quizás. No es esto. Creo que aquí está. La pantalla está aquí, pero no la puedo poner en modo de presentación. Bueno, aunque no esté en modo de presentación, yo espero, a ver, que la puedan ver, ¿sí? No sé qué pasa con este sistema, pero creo que la pueden ver, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a hablar unos 20 minutos para que tengamos un poco de diálogo. Entonces, como les decía, desde marzo del 2020 he estado estudiando el impacto educativo que ha tenido la pandemia y haciendo investigación sobre el tema, pero también he estado tratando de identificar dónde están las oportunidades que esta pandemia nos ha dejado. Y bueno, evidentemente el resultado en términos muy generales de estos estudios es que sin duda esta pandemia ha producido pérdidas educativas. ¿Por qué ha producido pérdidas educativas? Porque la capacidad de los sistemas educativos de mantener a los estudiantes involucrados ha disminuido al tener que pasar a enseñar de forma remota por un lado y por otro lado porque la pandemia ha afectado a la familia de los estudiantes de muchas maneras, económica, socialmente, sanitariamente. Pero por otro lado, y es muy importante reconocer esto, ha habido cosas buenas que han ocurrido en esta pandemia. Yo creo que es muy importante que en este momento, al tratar de hacer balance de lo que ha ocurrido, nuestra mirada no sea exclusivamente una mirada enfocada en las pérdidas. La mirada enfocada en las pérdidas tiene dos grandes riesgos. El primer riesgo es que supone que todo lo que hacíamos en materia de educación antes de la pandemia estaba bien y que lo que deberíamos es recuperar el sistema que teníamos. Y la verdad es que el sistema educativo que teníamos tenía muchas carencias desde el punto de vista de ayudar a los estudiantes a desarrollar las capacidades que de verdad les hacen falta para participar en el siglo XXI, de ayudarles a cultivar la agencia, la capacidad de colaborar con los demás, la solidaridad para ser participantes que contribuyeran al mejoramiento de sus comunidades, de sus sociedades. Y este foco exclusivamente en las pérdidas educativas lo que nos lleva es a tener esa visión un poco romántica de cómo era la escuela hace 18 meses. En cierta manera ha sido tan traumático los últimos 18 meses que casi todos deseamos regresar a donde estábamos, perdiendo de vista que no estábamos muy bien. A ver, para dar un ejemplo, en las evaluaciones internacionales de las capacidades de los jóvenes de 15 años que realiza la OCDE PISA, los jóvenes del Perú, como los de otros países de América Latina, estaban a la cola del mundo, en los desempeños más bajos del mundo. Y es muy fácil olvidarse de eso y decir, caramba, las evaluaciones que empiezan a surgir de en qué nivel de desempeño se encuentran los estudiantes, decimos, bueno, pero están un grado por debajo de lo que estaban antes. Sí, pero eso en realidad no es el mensaje más importante. El mensaje más importante es que antes estaban muy mal, había muchas cosas que no estaban aprendiendo. Y la tarea de resolver esos desafíos no debe ser desplazada por esta obsesión con recuperar los aprendizajes y regresar a donde estábamos. El segundo riesgo de esta fijación exclusivamente con las pérdidas es que hay un sesgo muy conservador en la misma, en suponer que las capacidades que estábamos tratando de desarrollar hasta hace 2 años son las capacidades que siguen siendo relevantes. La verdad es que esta pandemia ha creado
desafíos nuevos, desafíos de gobernanza, desafíos de pobreza, desafíos de violencia, y ha acelerado y empeorado otros desafíos que teníamos, el cambio climático. De manera que la educación siempre tiene que estar orientada al futuro, no al pasado, y tiene que preguntarse continuamente, ¿estamos ayudando a los estudiantes a desarrollar las capacidades que hacen falta? Hemos terminado esta mañana la última reunión de la Comisión de UNESCO de los Futuros de la Educación, en la que he estado trabajando los últimos 2 años y medio. Y el mensaje de nuestro informe, que será publicado en noviembre de este año, es precisamente ese, una invitación a un diálogo amplio, incluyente, democrático en diferentes sitios sobre cuál debe ser esa educación del futuro. Por otro lado, aparte de esos dos riesgos, es muy importante reconocer que hay cosas buenas que han pasado en esta pandemia. Y en cierta manera, siempre es más fácil transformar un sistema a partir de reconocer sus fortalezas que a partir de obsesionarse sobre sus debilidades. Bueno, para quienes tengan interés en alguna síntesis de la investigación sobre el impacto educativo de la pandemia, estos son los dos últimos números de la revista Iberoamericana de Educación, publicada por la Organización de Estados Iberoamericanos, que he coordinado y que pueden descargarse en los enlaces que ven ustedes ahí en la pantalla y que dan cuenta del impacto que esta pandemia ha tenido, sobre todo en América Latina. Y esta otra publicación de marzo de este año, en la que junto con mis estudiantes de posgrado en Harvard, examinamos no solamente los impactos educativos de la pandemia, sino la efectividad de una serie de medidas que tomaron los gobiernos para tratar de mantener la oportunidad educativa durante ese tiempo. Y la próxima semana estará publicado el libro que aparece aquí a la izquierda, que es un estudio comparado de lo que han hecho diversos sistemas educativos para mantener oportunidades educativas, con qué resultados. Entonces, uno contrasta ahí, por ejemplo, en este estudio, las circunstancias en México o en Chile con las circunstancias en Portugal, o con las circunstancias en Singapur, o con las circunstancias en Finlandia o en Noruega. Y el próximo mes publicaremos un estudio comparado de lo que han hecho 20 universidades en diferentes países del mundo, asociándose con sistemas educativos para ayudarles a innovar. Porque yo creo que si hay algo que esta pandemia nos exige hacer, es acelerar los procesos de innovación educativa, no para recuperar lo que se ha perdido, sino para ayudar a los estudiantes a desarrollar las capacidades que les hacen falta para este mundo que es mucho más complicado que tienen por delante. Bueno, la síntesis de los estudios, ustedes los conocen. Esta pandemia ha producido austeridad fiscal, austeridad en las familias, ha impactado la salud física y mental de la gente, ha interrumpido el funcionamiento de las escuelas y ha tenido un efecto multiplicador en otros espacios. Y sería muy fácil pensar que, bueno, la consecuencia inevitable de esta pandemia es una década perdida. Década perdida es el nombre que se le dio en América Latina a la década de los años 1980, porque en los años 80 los países tuvieron que apretarse el cinturón, implementar una serie de programas económicos para ajustar una serie de desequilibrios fiscales que se habían acumulado durante las décadas precedentes. Y al hacer eso, disminuyeron el gasto en materia educativa y en cierta manera sistemas, ustedes lo conocen bien en Perú, sistemas que habían a lo largo de décadas atraído candidatos buenos a la profesión docente, que habían desarrollado un sentido de profesionalidad, que habían construido una escuela pública buena, en un tiempo muy corto perdieron al mejor talento, que se dieron cuenta que era difícil hacer una carrera en educación. Entonces, yo creo que debemos atender la invitación del Secretario General de Naciones Unidas de cómo hacer de este momento un momento para construir mejor tanto en educación como construir mejor en la sociedad. Y en ese sentido es bueno recordar cuáles son los desafíos que deben ocuparnos, que son, por cierto, los desafíos que orientan este informe de UNESCO que será publicado en noviembre del nuevo pacto educativo, básicamente. Son desafíos educativos, de inclusión social, de competitividad económica, desafíos de violencia social, de desconfianza, de falta de confianza entre unas personas y otras, de mucha división, de mucha fragmentación social, desafíos de gobernanza democrática y desafíos de cambio climático. Pero yo quería centrarme en los dividendos. ¿Cuáles son las cosas buenas? ¿Cuál es el potencial de cosas buenas que nos da la pandemia? Son 7. Hemos descubierto la importancia de la educación integral. Esto no es nuevo, muchos de ustedes han sabido hace mucho tiempo que educar es educar integralmente o no es educar bien, pero la pandemia ha hecho esto muy visible. Hace esto especialmente visible en el cual ha habido tanto trauma psicológico, niños que han perdido parientes cercanos, que han vivido con miedo por esta pandemia. Sin duda, no atender a su bienestar emocional significa no poder enseñarles nada, porque quien no se siente bien, quien está asustado, no puede aprender. Y yo creo que este énfasis en la educación integral va a estar con nosotros por un tiempo.
Así como creo que el reconocimiento de la importancia de la ciencia y la tecnología van a estar con nosotros. Yo creo que saliendo de esta pandemia vamos a ver mucho más énfasis de las escuelas en desarrollar las capacidades científicas y tecnológicas de los estudiantes para no ver estos absurdos que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, de gente que se niega a utilizar una máscara porque piensa que eso es básicamente una elección política. Yo creo que estamos todos admirados de que en un tiempo tan corto se hayan descubierto varias vacunas simplemente como resultado de la infraestructura científica y tecnológica que ha hecho esto posible. Creo además que todos hemos descubierto las cosas buenas que nos permite hacer la tecnología que nos da la posibilidad de conversar hoy. No todo ha sido malo, aunque hemos vivido el experimento más grande de inmersión global en materia de tecnología, a veces con poco apoyo, y aunque esto ha sido traumático para muchos, hay cosas buenas que han salido de eso. Y entre otras cosas nos hemos dado cuenta de lo que no sabemos hacer y de la necesidad de perfeccionar nuestras capacidades para utilizar bien estas herramientas, porque verdaderamente en el siglo XXI, sin tener capacidades digitales, es imposible participar. Creo que la pandemia nos ha enseñado que si las escuelas no funcionan bien, es difícil que otras instituciones funcionen bien en la sociedad, que los trabajos funcionen bien, que el gobierno funcione bien, que las organizaciones cívicas funcionen bien. Yo creo que saliendo de esto vamos a ver una mayor valoración social de la educación. Y también hemos descubierto el poder de la colaboración entre profesores como una manera de tener creatividad. En cierta manera, la pandemia significó suspender las normas normales que gobiernan a las instituciones educativas y a los sistemas y que por supuesto le dan coherencia y ayudan a que funcionen organizadamente, pero que también inhiben creatividad, inhiben innovación, a veces hacen que confundamos estos medios que son las normas con los fines educativos. Y la pandemia nos obligó a suspender las normas porque nadie teníamos muy claro de cómo era la ruta hacia adelante. Y en ese contexto ocurrieron cosas buenas, entre ellas que muchos profesores se empoderaron, se dieron cuenta que tenían una responsabilidad y encontraron soluciones allí donde sus directores no tenían soluciones. Y yo creo que la pandemia nos ha dado un asomo de lo que podría ser construir escuelas que fueran verdaderamente organizaciones inteligentes. Escuelas donde todo el mundo trae lo mejor de sí mismo. Escuelas donde la comunicación es absolutamente fluida y no hay barreras, no hay jerarquías que impiden que la gente diga algo que puede resolver un problema simplemente porque está en una posición jerárquica y no quiere ofender al jefe, por ejemplo. Ha habido un reconocimiento del gran poder de la colaboración entre maestros de distintas escuelas y a veces de distintas latitudes. Una vez que nos volcamos a funcionar en estas plataformas virtuales, los límites geográficos desaparecieron. Entonces era posible para los maestros. Yo creo que en los últimos 18 meses, una buena cantidad de los maestros en el mundo han tenido más diálogo con colegas en otros países de lo que habían tenido nunca. Y se han dado cuenta de las cosas buenas que pueden surgir de ahí. Y creo que hemos valorado muchísimo las alianzas entre diversas instituciones. Bueno, creo que hay 11 ideas que se quedan con nosotros para una educación del futuro como resultado de esta pandemia, la educación integral, lo importante es que la educación ayude a los estudiantes a desarrollar un proyecto de vida, lo importante del desarrollo de una base ética. Es decir, para salir de esta pandemia sin ética, sin valores, va a ser muy difícil. En una ética donde sea cada quien se ocupa de sí mismo, va a ser muy difícil salir de esta crisis. Lo importante es que la educación prepare a las personas para lidiar con lo desconocido, para lidiar con la ambigüedad, para tener flexibilidad, para tener capacidad de adaptación, para sobrevivir al fin y al cabo. También nos hemos dado cuenta que a veces hay que hacer menos para hacer más. La pandemia, al disminuir la capacidad de los canales de entrega del servicio educativo, en muchos casos hizo repriorizar y decir, a ver, ¿qué es lo verdaderamente importante? Y al repriorizar y tratar de darle más importancia a lo socioemocional, se eliminaron algunos contenidos. Bueno, a lo mejor es bueno que haya un poco más de espacio y que haya un poco más de posibilidades de que los alumnos aprendan por su cuenta, colaborando con los otros, no todo el tiempo llevados de la mano o de la nariz por sus profesores. Nos hemos dado cuenta de la necesidad de personalizar, del poder de la educación basada en problemas y en proyectos, el poder de un currículum y una pedagogía de alta calidad. Yo estoy ahora terminando un libro en el que sintetizamos 53 innovaciones que estudiamos con colaboración de la OCDE, que fueron innovaciones que ocurrieron en los primeros 4 meses de la pandemia. Y nosotros nos dimos a la tarea de documentarlas, creamos una especie de observatorio y de difundirlas. Y cuando uno analiza todo lo que se hizo en un tiempo tan corto, es impresionante. En Vietnam, por ejemplo, lograron que casi todos los maestros y todas las escuelas se hicieran partícipes de la construcción de un currículum por televisión. Y en un plazo de 3 semanas habían armado todo un currículum en televisión. En Colombia, una organización de la sociedad civil llamada la Alianza Educativa, una asociación público-privada que trabaja con 11 escuelas de alta vulnerabilidad,
utilizó una plataforma para que 500 maestros colaboraran en desarrollar un programa de un currículum por radio. Llevaron todo el currículum a la radio. Y bueno, y como esa, ha habido otras innovaciones muy, muy interesantes. O sea, hemos aprendido el poder de la colaboración para producir cosas de muy alta calidad rápidamente. Hemos entendido la importancia del profesionalismo de los docentes y tal vez la necesidad de rediseñar la profesión docente, esta idea de las escuelas como organizaciones con la capacidad de aprender y de innovar. Y creo que la idea de que las escuelas tienen que tener más colaboración con otras instituciones se queda con nosotros. Bueno, a pedido de la Academia Internacional de Educación y de UNESCO, me dijeron, sinteticen todo este trabajo de investigación y las cosas que conocen para dar una guía práctica a gestores educativos, a directores de instituciones educativas y de sistemas, y ese es el tema que nos convoca. Entonces, en esta guía yo presento de manera muy sintética, básicamente, 3 ideas. Las ideas son, sería equivocado decir que la tarea ahora es recuperar lo que se perdió, porque eso nos va a llevar a una visión remedial, a una misión de tratar de tapar agujeros y de tratar de hacer en un tiempo corto lo que no se ha hecho en 18 meses. Por el contrario, creo que lo que hay que entender es que tenemos que movernos simultáneamente en 3 escenarios. Por un lado, hay que aumentar la capacidad de las escuelas de funcionar de manera híbrida, porque la posibilidad de que haya brotes de pandemia nuevos que obliguen a cerrar a las escuelas está ahí, está latente. Hay nuevos virus que se están diseñando, sabemos que en el mejor de los casos será en diciembre del próximo año, donde el 80% de la humanidad o el 70% puede estar vacunada, y mientras tanto, eso es un plazo muy largo, el virus sigue mutando, ¿verdad? Como lo ha hecho con la variante Delta, y esto significa que somos conscientes más que nunca de que no podemos tomar por garantizado que siempre vamos a tener la posibilidad de reunirnos personalmente en la escuela. Y en ese sentido, todas las escuelas deberían hacerse la propuesta de decir, vamos a ser híbridos de ahora en adelante. En condiciones normales, por supuesto, que hay ventajas extraordinarias de poder reunirse en persona. Lo que se haga en materia en línea será para personalizar, será complementario, será para refuerzo, pero puede haber momentos en donde haya que moverse más hacia esas plataformas virtuales porque la posibilidad de reunirse se ve disminuida, como lo ha estado en los últimos 18 meses. Entonces, esa debe ser una de las metas, la de reforzar la capacidad de entregar el servicio educativo mientras dura la pandemia, que es este momento. Por otro lado, por supuesto que hay muchas capacidades que los estudiantes no han desarrollado. Y lo que hay que hacer es buscar maneras aceleradas de que desarrollen esas capacidades. Escúchame bien, no me refiero a que hay que recuperar contenidos. Creo que hay que olvidarse de los contenidos y hay que centrarse en cuáles eran las capacidades que esperábamos que un egresado de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto grado desarrollara, y cómo desarrollamos mecanismos alternativos, quizás más rápidos, para desarrollar eso. Eso hay que hacerlo también. Finalmente, hay que mantener la atención en cómo seguimos transformando los sistemas educativos para que de verdad sean del siglo XXI, cómo profundizamos una pedagogía del siglo XXI. Yo creo que es afortunado que este informe de UNESCO, que yo aspiro a que se convierta en una provocación, en una convocatoria a un diálogo de organizaciones como ustedes y de otros, de sus comunidades educativas en cada colegio, vaya a ser público tan pronto, ya apenas dentro de 2 meses, porque este es el momento de replantearse qué significa reconstruir un sistema educativo. Bueno, esos son los 3 horizontes, ¿verdad? Mejorar la efectividad de las estrategias educativas que tenemos ahora, recuperar y reconstruir oportunidad educativa y desarrollar la resiliencia del sistema educativo. Y eso lo que significa en cada una de esas 3 escenarios temporales hay que evaluar cómo cambió el contexto, hay que desarrollar una estrategia para enseñar ahora, no para cuando las condiciones sean completamente normales, y sobre todo hay que desarrollar la capacidad de la escuela, de los maestros, de los directores, de los estudiantes y del sistema. Bueno, ¿qué significa evaluar cambios en el contexto? Significa, en primer lugar, preguntarse dónde están nuestros alumnos. Cada director de escuela tiene que buscar una manera de decir, no puede suponer que esos alumnos están donde estaban hace 18 meses. Hay personas que habrán perdido el trabajo, hay personas que tienen problemas de salud mental que no tenían o que se han agudizado como resultado del estrés de los 18 meses. Hay personas que han sufrido pérdidas en sus familias y eso cambia el contexto. Entonces hay que hacerse cargo otra vez de quiénes son mis estudiantes. Y hay alumnos que no están finalmente porque no pueden ya pagar, no pueden ya venir a la escuela. Luego hay que mirar de los estudiantes en los mecanismos que se están creando en este momento, quién está participando de verdad. El que vengan no quiere decir que está participando, ¿verdad? ¿Quién está de verdad participando? Y en ese sentido, la utilización de plataformas tecnológicas fue una oportunidad magnífica, porque nos dimos cuenta que no era suficiente con saber que el estudiante estaba ahí, ¿verdad? Que teníamos la carita en la pantalla, sino que había que buscar otras maneras para asegurar
que el estudiante de verdad estaba activamente aprendiendo, de verdad estaba ahí, de cuerpo y de alma, y eso es lo que no siempre hacíamos cuando teníamos los estudiantes presentes de cuerpo en el salón de clase, y eso hay que hacerlo especialmente en este momento. Hay que asegurarse cómo están los profesores y el personal, porque ellos también son humanos, como los estudiantes, como sus familias, y también han sufrido estos mismos estreses a los que me refería. Y hay que mirar sobre todo qué ha cambiado en la comunidad. Hay muchas comunidades que han cambiado en materia política, donde ha aumentado quizás la intransigencia, la intolerancia, donde ha habido crisis económicas, donde ha habido crisis sanitarias. Entonces hay que saber en qué terreno estamos parados y hay que evaluar qué capacidad tienen nuestras escuelas, qué cosas estamos pudiendo hacer bien y dónde están las debilidades y dónde hay que reimaginarnos. Y esa tarea va a tomar un cierto tiempo y requiere una cierta prioridad. Cada institución va a tener que definir qué es lo apropiado para mí. En este momento, diversos grupos de educadores en el mundo están trabajando con esta guía y desarrollando una especie de manual operativo para su propio contexto, diciendo, esta mañana estaba reunido con unos colegas en la India, decían, bueno, nosotros queremos ver en este estado en particular qué herramientas tenemos para evaluar el bienestar estudiantil, que pueden ser herramientas distintas a las que utilicen ustedes en Perú en el contexto de escuelas privadas. Pero yo sí creo que este es un momento importante para que grupos como ustedes digan cómo desarrollamos un manual de operación, una guía práctica para decir cómo hacemos esto, y espero que eso sea en parte el tema de nuestra conversación. Desarrollar una estrategia educativa híbrida a la que me refería significa, en primer lugar, comprometerse con que todos aprendan, todos los estudiantes que tengamos ahí, porque hay unos a quienes les va a costar mucho más estar ahí siquiera. Segundo, desarrollar esta plataforma híbrida, definir en qué va a consistir, que funcione. Tercero, repriorizar el currículum, como decías antes, y enfatizar las competencias de los estudiantes más que los contenidos. Desarrollar capacidades para hacer educación acelerada, que es lo opuesto a educación remedial. Evaluar qué innovaciones han ocurrido. Es importantísimo tomar stock, hacer cuenta de lo positivo que ha ocurrido, de lo que se aprendió. Por ejemplo, una de las cosas que estaban haciendo quizás ustedes, muchos colegios, habían constituido unos pequeños equipos de dirección y se reunían todos los días, una media hora, a decir cómo están funcionando las cosas. ¿Por qué? Porque durante la pandemia era muy claro que no se tenía información de cómo estaban funcionando las cosas. Y resulta que tener ese mecanismo ágil de diálogo, de intercambio de información, hizo que las cosas funcionaran muy bien. Esa es una práctica buenísima. ¿Por qué no puede continuar esa práctica en condiciones de un poco más de normalidad, de un poco más de, digamos, pasada la crisis? Entonces, evaluar las prácticas y luego, finalmente, por supuesto, asegurar una atención integral a los estudiantes, sobre todo, creo que en el caso de sus alumnos, en lo que tiene que ver con atención psicológica, así como educativa, pero también en muchos contextos atender a las necesidades materiales de salud y de nutrición, de alimentación de los estudiantes. Y bueno, para lograr todo esto hay que hacer 5 cosas que simplemente desarrollen la capacidad de las instituciones. Uno, es repensar un poco, hacer una reingeniería de los roles. A ver, si hemos descubierto que la educación emocional es realmente muy importante, ¿cómo hacemos esto? ¿Es suficiente con tener un psicólogo en la escuela? ¿O hay que crear nuevas rutinas y hay que empezar cada día en donde un estudiante junto con sus profesores, el profesor les pregunte cómo están funcionando las cosas y hagan un pequeño check-in? Y hay que dar alguna formación a los profesores para que puedan ser también consejeros y habría que repensar unos roles y crear la función de consejero, de un pequeño advisory, donde cada estudiante tuviera, además de los profesores que le dan clases, supiera que es miembro de un pequeño grupo donde hay un adulto en la escuela cuya misión es asegurarse el bienestar del alumno, que es esa persona a quien va, que es el que ayuda a conectar, digamos, los diferentes puntos. Entonces significa repensar los roles en la escuela de cara a esta educación integral. Segundo, por supuesto, desarrollar la capacidad de los profesores. Es admirable lo mucho que han hecho los profesores sobre la marcha en un ejercicio que en verdad fue de echar a la gente al agua y o nadabas o te ahogabas. Y creo que nos hemos dado cuenta las muchas cosas que no sabíamos hacer bien y lo necesario que es saber hacerlas bien. Por ejemplo, en materia de desarrollar las capacidades digitales de los profesores. La importancia de las alianzas se ha hecho muy visible. Ustedes tienen ya una alianza entre escuelas que les habla del poder, de poder compartir, pero estos ejemplos que yo les decía, que en Colombia 11 escuelas hayan podido en el plazo de semanas hacer todo un currículo digital, el que en Vietnam hayan logrado que todas las escuelas colaboren, yo creo que hemos descubierto primero el gran poder de las alianzas y de la tecnología para permitir formas efectivas de colaborar en resolver problemas muy complicados como el de cómo enseñar en medio de una pandemia. Y por supuesto,
nos hemos dado cuenta lo importante que es tener buenas alianzas con las familias, básicamente, y lo necesario que es desarrollar las capacidades de las familias de apoyar bien a sus alumnos. Y luego el poder de las redes escolares, ¿verdad? El que una red puede hacer lo que una escuela sola no puede hacer, simplemente por la escala que tiene. Bueno, estas son las ideas que yo quería presentar. Lo que yo quisiera ahora es simplemente insistir en que esta es la hora de innovar en educación y que en vez de seguir obsesionando en todo lo que hemos perdido y en vez de decir cómo vamos a recuperar lo que no se aprendió, lo que deberíamos decir es qué aprendimos sobre cómo innovar y cómo seguimos innovando para asegurar que la educación hacia adelante es mejor de lo que era antes, no es lo que era antes. Así que quizás ahora pudiéramos tener una conversación. Sí, muy bien, Fernando. Muchísimas gracias por esta exposición, que es realmente breve, una síntesis, ¿no?, de lo que encontraremos en la guía y en los documentos que nos has referido. La idea es de toda esta conferencia, de estos 2 días de reuniones, es que los directores puedan tener una mirada sobre aquello que tienen que disponer, que planificar para el paulatino retorno, ¿no? Y tú has mencionado 3 pilares fundamentales, ¿no? El conocer el contexto que rodea a los estudiantes, también a los colaboradores, ¿no? El tema de poder incrementar nuestra capacidad como escuela, ¿no?, de reinventarnos, de ser resiliente, una escuela resiliente, ¿no?, que pueda adaptarse a las circunstancias. Y está también el tema de la educación híbrida, ¿no?, de cómo vamos a desarrollar esta estrategia de la educación híbrida, que quizás es la que más dificultades en este momento comporta, ¿no?, porque para los directores es un desafío poder pensar en el Perú. El retorno va a ser voluntario a los colegios, ¿no? No es obligatorio. Por lo tanto, presumimos que en paralelo, ¿no?, vamos a tener un grupo en casa y un grupo que está en la escuela, retomando algunas actividades. ¿Qué comentarios podrías hacernos un poquito más concretos para el director, pensando en el director de una escuela? ¿Qué criterios tengo que tener en cuenta al momento, por ejemplo, de pensar en esta educación híbrida? Uh-huh. Mira, lo primero es que esta es una tarea que no debería dejarse a la improvisación de cada profesor y donde hay cosas que son bien conocidas y que funcionan bien. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que hizo mi universidad en el verano pasado, no el verano que acaba de ocurrir, sino el anterior, porque el año pasado estuvimos enseñando en línea y ahora estamos enseñando de forma híbrida. Sabíamos que esta pandemia iba a durar más de un año. Entonces, lo que la universidad hizo fue invertir mucho en una serie de seminarios para los profesores y en coaching, donde nos enseñaron, por ejemplo, a hacer un flip classroom, ¿verdad? Una aula invertida. Y nos enseñaron que con un equipo, pero muy sencillo, que les quería enseñar, un equipo que cuesta $10. Usted tiene aquí un trípode, su iPhone y usted puede grabar sus clases. Y nos enseñaron cómo puede editar sus clases en su PC. Y desarrollamos todos una capacidad, por ejemplo, sabemos que el aula invertida es mucho más efectivo que tratar dentro de un mismo salón de clase a atender simultáneamente a los estudiantes que están ahí y a los que están mirando en la pantalla. Entonces, por ejemplo, el punto que estoy tratando de ilustrar es que aunque esto no es ciencia de cohetes, hay algunas cosas que sabemos que funcionan mejor que otras. Entonces, sabemos que funcionan mejor que otras cosas. Por ejemplo, este año, les doy un ejemplo del curso que yo estoy enseñando. Yo tengo algunos alumnos que están aprendiendo en línea por diversas razones o porque simplemente no quieren venir a las clases y tengo otros que están aprendiendo en persona. Entonces, lo que yo he hecho con mi curso es, hay una conferencia que yo grabo, que van a ver todos los alumnos. Hay una conversación que yo voy a tener en persona con los que están en persona y voy a repetir esa conversación en línea con los que están en línea, pero los dos alumnos no están mezclados. Y hay un momento en el que vamos a estar todos en línea en una conversación con un guest. Bueno, la analogía no es directa porque esta es una clase de posgrado en política educativa, pero este principio, digamos, el que yo lo haya hecho de esta manera, es resultado de haber recibido una capacitación y de comprender muy bien que lo peor que yo podría tratar de hacer es dar mi clase normal con los alumnos que están ahí y en una camarita atrás me están viendo los que no están ahí. Ahí no van a aprender ninguno de los dos. Entonces yo creo que en respuesta a esa pregunta, ¿qué pueden hacer los directores? Primero, poner a cargo una persona o un equipo cuya misión sea dar asesoría a los profesores y desarrollo de las capacidades de los profesores para hacer buena enseñanza híbrida. Segundo, identificar bien a través de la red de ustedes o en otros dónde está el mejor conocimiento disponible del que puedan tener acceso. Hay buenas publicaciones para que la gente
adquiera saber experto y para que su práctica esté guiada por saber experto. Yo creo que una de las cosas que hicimos durante la pandemia, hay que decirlo, fue mucha improvisación. Fue improvisación por la necesidad, pero no funcionó muy bien porque era improvisado. La gente estaba aprendiendo sobre la marcha cómo dar una clase en Zoom. Y yo creo que no hay necesidad de hacerlo así. Si cada escuela invierte en desarrollar esas capacidades, eso va a pagar en que no se le retiren los alumnos, Por simplemente, porque supuesto. si yo fuera un padre que está pagando por enviar un alumno a la escuela y veo que los profesores no saben lo que están haciendo, digo, mejor te quedas en la casa y te enseño yo. Yo creo que eso es parte de lo que nos pasó el año pasado, que muchos padres se dieron cuenta que los profesores estaban improvisando y dijeron, yo no pago matrícula por una cosa improvisada. Claro, aquí es un desafío poder determinar en un director, por ejemplo, cuáles son las competencias que necesitan desarrollar nuestros profesores para esta educación híbrida, ¿no? No solamente es que yo haya adquirido, invertido en comprar una plataforma y que el profesor siga enseñando como lo haría en la presencial o como lo haría en lo virtual, ¿no? La educación híbrida tiene una didáctica y esto es Así es. importante que lo tengamos mapeado. Y resalto también lo que mencionaste tanto en la conferencia como en este momento, la necesidad de generar redes, comunidades profesionales de aprendizaje para poder intercambiar esas experiencias de innovación, ¿no? Hay varias preguntas aquí. Una de ellas nos piden que cuentes un poquito algunas experiencias internacionales sobre el retorno a clase, ¿no? Acá nosotros tenemos miedo, bueno, ¿y qué pasa si sube la tercera ola? Decimos aquí en Perú, ¿no? Vamos a tener que volver a cerrar. ¿Cómo has visto tú la experiencia en otros países? Yo entiendo que ha habido aperturas y cierres intermitentes en algunos casos, ¿no? Exacto. Voy a hablarles de dos experiencias que me parecen muy buenas porque nos dan luces sobre lo que habría que hacer. En Singapur, en enero del año 2020, tuvieron ellos el primer viajero que venía de China infectado. Singapur es una nación bastante organizada y dijeron, estamos al lado de China, esto va a llegar aquí. Y en ese momento dijeron, hay que empezar, ellos en verdad no tenían demasiada educación en línea desarrollada dentro de sus escuelas, y dijeron, vamos a empezar ya a darle práctica a los estudiantes con aprender en línea. 1 hora al día van a aprender en línea para que los estudiantes y los profesores practiquen cómo hacerlo. Lo que les permitió identificar que había grupos de niños, sobre todo hijos de trabajadores migrantes, que no tenían acceso a dispositivos. Entonces, de forma muy rápida, estoy hablando de un sistema nacional, pequeño, 350 escuelas, pero un país, que les permitió darle dispositivos a los alumnos que no los tenían y que les permitió identificar dónde estaban los profesores que necesitaban más apoyo para desarrollar la capacidad. Hicieron básicamente práctica antes de tener que cerrar las escuelas. Y luego cerraron las escuelas, pero además las cerraron por un tiempo muy corto, porque tienen muy buena coordinación entre autoridades sanitarias y autoridades de educación y autoridades públicas en general. Le dijeron a la gente, estas son las medidas de salud pública que hay que seguir, y la gente las siguió. Entonces, es uno de los países que tuvo un cierre más corto, pero también es uno de los países que dio un salto adelanto durante la pandemia, porque empezó a desarrollar este sistema híbrido al que me estoy refiriendo. Otro país que hizo lo mismo fue Finlandia. Y Finlandia sí había invertido un poquito en desarrollar capacidades digitales de sus profesores. Y para lo que les sirvió la pandemia fue para darse cuenta que tenían que sobre eso extenderlo a todas las escuelas. Entonces, una de las experiencias que yo vi el año pasado de dos sistemas nacionales pequeños, ambos más o menos del mismo tamaño, que fue muy exitoso, fue lo que es ahora una recomendación de este libro que les estoy presentando, que es que todas las escuelas deberían desarrollar esa capacidad. Todo estudiante debería tener una oportunidad de estar aprendiendo algo en línea. Eso no quiere decir que va a tomar parte de la clase presencial, parte en línea. Puede significar que hay un centro en la escuela que se dedica a curar. Hay muchos materiales que ya existen para aprendizaje individualizado y que podrían curar esos materiales y que podrían organizarlo de una manera que los estudiantes tuvieran acceso a ellos. Y entonces parte de las tareas pudiera ser, y este trabajo tú lo vas a hacer con estos materiales en línea. O, por ejemplo, como yo en este momento, todas las escuelas sí tienen una plataforma que les permite a los estudiantes comunicarse unos con los otros y con sus profesores, poner que buena parte de la tarea que ocurre fuera de la escuela ocurre en línea. Ocurre con el estudiante colaborando con otros estudiantes en proyectos como una manera de desarrollar esas capacidades. El tercer ejemplo que me viene a la mente muy bueno es el de Portugal. Todavía estoy hablando no de estas clases, el año pasado, en el momento de la crisis. Porque Portugal hizo una cosa muy interesante, que fue
Portugal, por cierto, tiene uno de los sistemas educativos más innovadores de Europa. No sé si todo el mundo entiende eso, pero si hay un sitio que hay que mirar como un sitio que está innovando y que ha mejorado muchísimo, es Portugal, más que Finlandia en Qué este buen momento. dato, mira. Y una de las cosas que hizo Portugal durante la pandemia fue decir, aquí tenemos que tener una estrategia nacional cuyo eje es que no se quede ningún alumno atrás. Y el haber hecho una prioridad explícita, el centrarse en los más vulnerables, de ahí se desprendieron una serie de acciones, como darles dispositivos a los estudiantes, hizo que Portugal haya sobrellevado mucho mejor esta crisis que Brasil o que los Estados Unidos, donde no hubo esa prioridad explícita. Claro, son sistemas más grandes, también más descentralizados, pero la verdad es que lo que hubo en ambos casos, en Brasil y en Estados Unidos, también en México, hay que decirlo, fue una ausencia de estrategia educativa, fue el no tener una estrategia. Y al no tener una estrategia, lo que ocurre es, sálvese quien pueda. Entonces, aquellos que tienen más capacidad, que tienen equipos más organizados, que tienen más talentos, esos llevan las cosas más o menos bien y los demás se van quedando atrás y las brechas aumentan y esto contribuye a esos otros desafíos que han aumentado con la pandemia a los que yo me refería. Esas son algunas de las cosas. Ahora, yo creo que en Eh, todas las instituciones, yo sí veo con preocupación, por ejemplo, en los Estados Unidos, que no estamos valorando suficientemente toda la innovación. Yo creo que esta pandemia ha sido tan traumática para los educadores que hay un deseo como de olvidarse. Yo creo que este deseo, esta visión romántica de cómo era el mundo antes de la pandemia, es una especie de evasión de lo duro que ha sido este trauma. Entonces esto nos ha dolido tanto que estamos deseando que nunca hubiera pasado. Y entonces nos agarramos a esta ilusión de que teníamos un sistema magnífico que debemos regresar ahí. Y eso nos está cegando a las cosas buenas que ocurrieron. Nos está cegando que hubo gente que trabajó sábados y domingos, que vimos un profesionalismo de los profesores como no habíamos visto nunca, que vimos una generosidad de distintos actores. Por ejemplo, en el estado de Sao Paulo, en Brasil, cuando el gobierno nacional decreta la pandemia, el secretario de Sao Paulo, que había sido el secretario de Amazonas, una zona muy marginada en Brasil, reúne a los 10 empresarios más influyentes de Sao Paulo. Dice, yo no sé qué hacer, pero no me dejen solo, porque esto va a ser una catástrofe. Y como resultado de eso, la solidaridad que hubo, empresas telefónicas que donaron acceso a planes de datos, empresas de televisión que donaron, empresas educativas que donaron materiales, verdaderamente la sociedad se unió toda detrás de una visión que es la visión a la que llamamos en este informe de UNESCO, una visión muy solidaria de pensar, aquí realmente estamos hablando del futuro, aquí no va a haber ningún futuro si cada quien nada más mira su pedacito. Entonces yo creo que esa es una buena práctica, el entender el poder no solamente de las redes, sino de la responsabilidad compartida en un momento de crisis. Y la crisis Muy no ha bien, terminado, por cierto. ¿no? Muy bien, Fernando. Mira, estamos casi ya llegando al límite de tiempo, pero yo quiero contarles a los participantes que en algún momento en nuestras conversaciones y coordinaciones previas hemos conversado si existe unas comunidades, comunidades profesionales de aprendizaje, unas redes de colegios que quieren, de alguna manera, como están haciendo en la India, aterrizar, operativizar la guía que tú nos has compartido. Podemos luego reunirnos contigo después de haber desarrollado algunas estrategias, por ejemplo, de cómo diagnosticar el estado socioemocional de nuestros estudiantes, con qué estrategias, ¿no? Y podemos, va a ser parte del conversatorio que vamos a tener mañana, pero luego en otro momento podemos volvernos a reunir contigo, porque definitivamente creo que hay muchísimas cosas que nos gustaría conocer acerca de tu experiencia, nos ayuda mucho a reflexionar. Definitivamente quienes hemos podido leer la guía, quienes te hemos escuchado, se despierta una serie de reflexiones en nosotros, un cambio a veces de prioridades en lo que era nuestra mirada. Solo una última pregunta porque es un concepto nuevo para muchos directivos. Este tema de la aceleración de los aprendizajes, en vez de pensar en la recuperación de contenidos, ¿no? Quisiera, por favor, que te refirieras a ello. Sé que hay una bibliografía o unas fuentes que podemos consultar luego, pero preguntan mucho sobre eso, porque seguimos pensando en que el aprendizaje tiene que estar basado en contenidos, ¿no? Y no en las competencias. A ver, por favor. Así es. Por mucho tiempo, una idea muy establecida en educación es que los alumnos que se iban quedando rezagados, lo que había que hacer era, el término era recuperarlos. Y recuperarlos consistía en decir, bueno, evidentemente hubo algunos contenidos donde este estudiante estaba distraído, no los aprendió,
y hay que trabajar con ellos en el verano o después de las clases para regresar sobre los mismos contenidos, olvidándose que en el diseño normal de un currículum, el ritmo del currículum no es normalmente, es pausado, hay mucha redundancia, hay cosas que se repiten. La mayor parte de los currículum que yo conozco funcionan como una especie de espiral. Introducen un tema, desarrollan el tema, revisan lo que se enseñó, al año siguiente vuelven. Entonces hay mucha repetición. Las personas que investigaron cuál es la efectividad de estas estrategias de recuperación encontraron que en verdad la recuperación para muchos niños no funciona, para los niños que no sé qué, porque consiste básicamente en darles una segunda dosis de la misma medicina que no funcionó la primera vez. Por ejemplo, la manera más cruda de recuperación que hay es la repitencia escolar. La repitencia escolar consiste en decir a un alumno, bueno, este se quedó atrás en tantas cosas que lo mejor que puede hacer es volver a ver la materia. Ese es el término, digamos, coloquial para recuperar. Volver a ver la materia, volver a ver el curso. Y lo que ocurre con la repetición para muchos niños es que se desarrolla el famoso síndrome de la repitencia escolar. El niño repite y vuelve a repetir y se queda desfasado de los compañeros y se siente terrible porque ya no tiene amigos en la escuela. Y muchos de estos niños eventualmente se cambian de colegio o se van de escuela si no tienen unos papás que insistan mucho porque ya le perdieron el gusto a aprender. Una cosa que debería ser motivante se convierte en una especie de castigo. Bueno, como resultado de esto, un grupo de gente dijeron, ¿qué tal si partimos de una premisa distinta? Y la premisa es que los estudiantes, inclusive los que se van atrás, tienen talento. Hay razones por las que se han quedado atrás, pero tienen talento. Busquemos otras maneras de enseñarle lo mismo. Tengamos mucha claridad sobre cuáles son las capacidades que queremos que desarrollen y lo que busquemos otro camino para llegar ahí. A lo mejor eliminando parte de la redundancia, eliminando parte de esta circularidad del currículum. A lo mejor haciendo un currículum que sea más exigente, que le requiera más tiempo para cubrir. Y esos enfoques de educación acelerada, la evidencia empírica demuestra que suelen funcionar mejor. En general, si usted trata a una persona como si fuera talentosa, se eleva a las mejores expectativas que usted tiene para ellos. Y si usted piensa que una persona no es muy talentosa, esa persona se reduce a las expectativas más bajas que usted tenga Como el para ellos. efecto Pigmalión un poco, ¿no? Pigmalión, y la recuperación un poco refleja estas bajas expectativas de los estudiantes. Y la aceleración lo que refleja, y hay experiencias nacionales, Brasil, por ejemplo, en zonas muy marginadas rurales, experimentó con un currículum acelerado y le fue bien. En Chile hay un programa, la Fundación Súmate, de la Compañía de Jesús, que trabaja con niños, escuelas de segunda oportunidad, niños que han sido muy maltratados por su familia, que han dejado la escuela, y este programa que tiene un énfasis, primero, completamente integral. Lo primero que ese programa trata de lograr es que estos niños vuelvan a confiar en los adultos, porque les ha ido tan mal que ya no confían en los adultos. Y claro, un niño con ese trauma, ¿qué va a aprender matemáticas? ¿Qué va a querer aprender matemáticas? Entonces, lo primero que tratan es de restablecer esa confianza, pero lo segundo que hacen es que, como ya son niños mayorcitos de 15 y 16 años, les enseñan 2 y 3 años en un año. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser que estos niños vulnerables puedan aprender el equivalente a 3 años en un año? Sí pueden aprenderlo. Aprenden, leen cada una de las páginas que aprende un alumno en condiciones normales, por supuesto que no. Ven todos los contenidos, no. Pero lo importante es que desarrollan las capacidades que tienen que desarrollar para habilitarlos como graduados de bachillerato, que es lo que trata de hacer este programa. De manera que yo creo que esto es posible hacerlo en todas las escuelas y es posible hacerlo mejor como red. Como ustedes tienen ya aquí, estoy viendo que tenemos 200 personas, no sé si tendremos 200 escuelas o 50. Pongamos que sean 50. Si 50 escuelas se lo plantean, pueden desarrollar un currículum acelerado en un tiempo muy corto. Es decir, hagamos un currículum acelerado de matemáticas, de español, de ciencia, y repártanse las responsabilidades. En esta escuela nosotros vamos, trabajen todos juntos en cuáles son las competencias y luego, como hicieron, tal cual hicieron en Vietnam. Les acabo de poner en la pantalla, en el chat, Sí. el enlace a este libro que va a estar la próxima semana, que es un libro de acceso abierto, pero que va a estar publicado en español también como acceso abierto a finales de septiembre. De manera que si me buscan en Twitter, yo lo anunciaré, trataré de acordarme de enviarles el enlace, pero yo creo que van a encontrar muy interesante leer en detalle cómo en esta crisis ha habido países, ha habido sistemas para quienes realmente esto no fue una crisis, esto fue una oportunidad de ser mejor. Yo pienso que para mi institución, esto, que ha tenido sus dificultades, en muchos sentidos nos ha hecho mejores de lo que éramos. Así es. Muy bien, doctor Reimers, le agradecemos, ¿verdad, Fernando, todo este aporte? Hay muchísimas preguntas más que se nos van quedando, pero he puesto en el chat del Zoom tu
contacto en Twitter para que también por ahí te puedan seguir preguntando. Nos piden, por ejemplo, links de redes, de colegios, de repente con las cuales podamos compartir internacionalmente. En fin, datos que ya vamos a ir completando. Y como digo, no será la última vez que estaremos todos los directivos que hoy estamos presentes. Esperamos tener algún conversatorio más adelante. Claro que sí, Muchísimas Susana. gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias por la oportunidad. Yo nada más les doy una sugerencia y con esto me voy. Estoy viendo que en la pantalla de la jornada dice desafíos del retorno a la presencialidad. Y mi invitación es a que le añadan un guión a desafíos y digan desafíos y oportunidades del retorno a la presencialidad. Muy bien. Muchísimas gracias, pues. Encantado. Gracias. Ha sido un gusto estar Muy con usted. bien. Un Adiós. abrazo. Gracias. Adiós. Gracias.